Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por participar en nuestro webinar Cómo potencializar tus canales digitales en épocas disruptivas. Por favor, esperemos 2 minutos mientras se conecta el resto de asistentes. Gracias. Buenos días. Nuestro speaker el día de hoy será Giovanni Guasá, CEO de AOS. Vamos a tener a todos los asistentes en mute, sin embargo tenemos habilitado nuestro chat para que puedan enviar sus preguntas, las cuales estaremos revisando durante el webinar. Gracias y bienvenidos nuevamente. Giovanni, te doy la palabra. Gracias, Diana. Buenos días a todos. Es un placer poder compartir con ustedes este espacio y hablarles un poco de cómo potencializar los canales digitales en épocas disruptivas. Mi nombre, como lo mencionó Diana, es Giovanni Guasá. Yo soy el CEO de AOS y hago parte de un grupo de compañías que nos dedicamos a desarrollar modelos de innovación basados en tecnologías emergentes. Este tipo de estrategia nos ha llevado pues a poder desarrollar diferentes productos en diferentes industrias basados en modelos de inteligencia artificial que nos permiten de alguna manera ser protagonistas, digamos que en este modelo de negocio y en esta época que estamos viviendo. Hacemos parte de un ecosistema porque consideramos que es un elemento clave a la hora de poder desarrollar cualquier iniciativa de negocio y eso obviamente nos ha permitido relacionarnos con diferentes entidades públicas, privadas, compañías de tecnología, compañías muy fuertes en industria y desarrollar modelos de negocio basados, digamos, que en ese relacionamiento y en ese ecosistema. Eso ha hecho que sea un acelerador para nosotros poder desarrollar productos y servicios integrando personas de industria que conocen del sector financiero, del sector seguro, del sector logístico, del sector retail, y consideramos que es un elemento clave a la hora de poder desarrollar soluciones innovadoras. Si no hay una mezcla y una relación fuerte con la industria y las compañías de tecnología, pues es casi que imposible volvernos protagonistas de la industria 4.0. Nos volveríamos más que protagonistas consumidores, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Obviamente es una oportunidad grande para todos y estamos de alguna manera compartiendo esta información para invitarlos también a que hagan parte de ese ecosistema y en que empecemos a construir cosas y proyectos juntos, dado pues esta coyuntura. Nos vamos a tener un modelo diferente de negociación, un modelo cerrado, casi que la globalización se está estancando y obviamente pues recurrir a las compañías internas, a todo el ecosistema que tenemos, seguramente nos va a generar un nuevo modelo económico donde definitivamente tenemos que salir bien librados. Bueno, lo que vamos a ver en el webinar tiene que ver con 4 puntos importantes que son el panorama actual, o sea, cómo estamos viendo y cómo lo estamos persiguiendo, cómo lo está persiguiendo el negocio en este momento, ¿cierto? Denme un segundo acá. ¿Cómo lo está persiguiendo hoy nuestra economía? ¿Qué es lo que está ocurriendo, cierto? ¿Cómo nos vamos a adaptar a eso que está ocurriendo? ¿Cuál es la estrategia para volver a, digamos que de alguna manera, a la normalidad, que igual va a ser una normalidad con restricciones? ¿Cuáles son las soluciones que tenemos disponibles para potenciar, digamos que ese modelo de negocio que me permita, dada esa realidad, poder atender de una manera mucho más adecuada a mis clientes, de poder no caer, por ejemplo, en elementos que van a aparecer y que ya son un punto de partida, por ejemplo, para los fraudes, caer en falsas noticias? ¿Cómo hago para regular y entender el riesgo reputacional, dado que
Ahora vamos a tener muchas soluciones digitales y va a haber mucha información que es falsa y van a alimentarse mis clientes de ese tipo de información y de alguna manera va a ser nocivo para mi negocio. ¿Cómo me voy a proteger desde ese punto de vista? ¿Cómo voy a bajar la carga operativa? Porque estamos hablando de que la distancia ya es algo muy precario. ¿Cómo voy a maximizar mi operación? ¿Cómo voy a disminuir esos costos de operación? ¿Cómo voy a lograr eliminar la intermediación que tenga dentro de mis procesos? ¿Cierto? ¿Y cómo voy a tener una infraestructura que me permita atender de una manera adecuada a los clientes? ¿Qué está ocurriendo hoy? Llamen a un banco a pedir un soporte o a indagar por una situación de angustia que ustedes tienen y que tienen que resolver desde el punto de vista financiero y seguramente no nos van a contestar. Llamen a hacer un domicilio a grandes superficies, a pequeñas superficies y tampoco van a tener respuesta. Entonces, en este momento tenemos colapsado, nos damos cuenta de que los clientes y en algún momento que estábamos esperando el momento adecuado pues para poder tomar iniciativas innovadoras, lo tuvimos que tener a la fuerza. O sea, ya el tema de ser followers no basta porque si somos followers vamos a desaparecer. Entonces, esto significa que el momento de disrupción llegó y que hay que tomar decisiones ya. La planeación estratégica casi que se fue al suelo. Entonces, es cómo habilitamos a través de la conjunción de la tecnología y del negocio este tipo de iniciativas para poder sobrevivir en este modelo. Y bueno, vamos a comentar al final algo de buenas prácticas para evitar perder clientes y de pronto relacionar algunos casos de uso que ya tenemos en el modelo colombiano. Bueno, entonces, como les comentaba, el panorama actual es bien interesante, es un desafío, es una disrupción a todo nivel. Hay varios elementos que se están considerando para enfrentarlos en el corto y en el mediano plazo con el objetivo, muchos, de sobrevivir, ¿cierto? Porque obviamente la situación de confinamiento nos lleva a consideraciones que se deben resolver de alguna manera, de una manera inmediata. Es decir, para algunos la supervivencia en el corto plazo es el único tema que se tiene en el día a día, en la agenda, ¿cierto? Pero para otros, además de este tema, es cómo voy a posicionarme una vez que la crisis haya pasado y las cosas vuelvan a la normalidad, si es que volvemos a la normalidad de una manera muy rápida. Y cómo lo vamos a ir haciendo de una manera también paulatina si es que la normalidad me entrega algún tipo de restricciones. Entonces, digamos que son dos escenarios de cómo sobrevivo y cómo me sobrepongo a esta situación generando un plan que me permita tener diferentes escenarios para poder sobrevivir. ¿Ok? ¿Cómo será la normalidad? No sabemos cómo va a ser. Es un tema que es bastante complejo, ¿cierto? Muchos están dando una serie de diagnósticos en torno a lo que significa y una serie de predicciones, pero realmente no se sabe qué va a ser la normalidad, qué significará eso en el comportamiento del consumidor. Si estamos hablando de que las experiencias que hoy estamos teniendo en algunos casos son malas, ¿cierto? La experiencia de la interacción con e-commerce, la interacción con la atención de servicio al cliente, las reclamaciones, seguramente si esa experiencia no mejora, pues obviamente vamos a volver al modelo tradicional. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque es una oportunidad de oro, ¿cierto? Si el distanciamiento se mantiene, es una oportunidad de oro para desarrollar y de alguna manera poder posicionar el modelo digital de una manera mucho más contundente. ¿Ok? A medida que el flujo de información se volvió digamos que hace 2 meses, que era muy fácil comunicarse, muy fácil tener una gestión dentro de la cadena de valor de las compañías sin interrupciones, digamos que ahora es un elemento, es una restricción, ¿cierto? Entonces las cadenas de suministro ahora, antes entregaban los productos justo a tiempo, ya no los pueden entregar. Un domicilio se está demorando 15 días. Es impactante, o sea, eso, y por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de fabricación, de unos pedidos de un cliente específico para una appliance o algún tipo de elemento en la industria, ya no le puedo hacer una promesa de que se lo entregan 1 o 2 meses, ya estamos hablando de que la promesa se vuelve de 18 meses o de 2 años, ¿cierto? Entonces, aquí es un tema bien interesante para analizar. Eso significa que las fronteras se cerraron, eso significa que nuestra cadena de suministro se cortó, eso también significa que nos vamos a tener que volver autosuficientes. Por eso el tema de creatividad, de angustia que tenemos, ¿cierto? Que va a generar seguramente innovación, tiene que ser valorada y tiene que ser desde el punto de vista del ecosistema, de qué somos nosotros, cuál es nuestro papel fundamental
dentro del ecosistema en el cual nos manejamos. Si estamos hablando de que me manejo en un ecosistema de seguros, ¿cuál es la interacción que tengo que tener con los proveedores, con los clientes, con la cadena de valor asociada a la compañía de seguros o a la industria de seguros? Si estamos hablando del sector financiero igual, del sector retail igual, es tener una relación en armonía que con estas restricciones nos permitan sobrevivir y desarrollar esos productos y servicios y no nos quedemos estancados esperando que el resto del mundo nos resuelva nuestra problemática y que cuando nos llegue eso, pues obviamente seguiremos para atrás y obviamente en el tema de desarrollo estaremos otra vez colgados. Entonces aquí este elemento es súper importante y obviamente dependiendo de la industria hay que tomar diferentes medidas. Estamos hablando de que la industria del turismo quedó supremamente apaleada, pero estamos hablando también que es una gran oportunidad. Si estamos hablando de que las compañías de turismo tienen un modelo digital y que, por ejemplo, su enfoque de mercado estaba en España y sabemos que en España los próximos 2 o 3 años nadie va a ir porque es foco de la pandemia, porque tiene una cantidad de restricciones de fronteras, en fin, por una cantidad de cosas que nosotros conocemos, pues esta compañía digital de turismo debería orientarse a desarrollar modelos de negocios en países que no tienen esa misma problemática, ¿cierto? Entonces, digamos que este modelo nos permite para poder llevar nuestra tecnología, nuestras iniciativas a nuevos mercados, pero obviamente tenemos que trabajar como un ecosistema para poderlo resolver. Bueno, aquí entonces es un elemento importante, es que debemos actuar con prontitud, ¿cierto? En la primera instancia las empresas buscan proteger a sus empleados, a los clientes y las cadenas de suministro y obviamente la liquidez y los resultados financieros. Digamos que ese es un punto de partida sobre el cual estamos trabajando hoy todas las compañías. ¿Cómo resuelvo el tema de protección? ¿Cómo sobrevivo a la crisis que estamos viviendo? ¿Cierto? Y la otra tiene que ver con algo mucho más estratégico, cómo de una manera paralela tomo medidas para poder reinventarme, para poder sobrevivir a lo que va a venir, para poder desarrollar modelos de negocio diferentes. Nosotros el año pasado visitamos 10 hospitales, visitamos muchos clientes para hablarles de temas de inteligencia artificial y de blockchain, por ejemplo, y de Master Data Management, y de iniciativas de IoT, y de esas estrategias que significaban un valor agregado para la organización donde tenía unos ahorros sustanciales en costos operativos, donde las eficiencias eran totalmente palpables. Y todos estos clientes, de todos estos que visitamos, muchos decían, o la mayoría dijeron que no era el momento, que no estaban preparados. Uno de esos clientes tomó la decisión y ahora es un caso de referencia en el mercado y todos estos 9 o 10 que no nos escucharon ahora quieren hacerlo de una manera porque estamos en un momento de crisis. Entonces, este es un elemento que nos tiene que dejar una enseñanza de cómo debemos operar. O sea, si seguimos pensando que tenemos que ser followers, que la angustia y que las zonas de confort no nos permiten movernos, pues seguramente vamos a desaparecer en el corto plazo. Entonces, ¿significa esto tener un grupo en paralelo que esté pensando en cómo la organización se debe mover y cuáles son esos posibles caminos? Porque no hay uno solo. O sea, no nos podemos dejar llevar porque estamos hablando de que todo se va a volver digital. Ese es un posible escenario y tiene unos indicios de que va a ser muy probable que esté, pero pueden haber otro tipo de escenarios donde nosotros podemos ser jugadores interesantes. Entonces, ahí es importante que tengamos en cuenta eso. ¿Cómo voy a operar? ¿Cómo estoy operando? Muy importante sobrevivir, muy importante el tema de la salud, muy importante hacer ese cuidado de los clientes, de los empleados, de tomar todas las medidas que nos permitan protegerse, pero también es muy importante tener un grupo de personas dentro de la compañía que estén pensando en qué vamos a hacer. Por eso aquí el cambio de rol de los empleados también es importante. No es necesario, y lo están viendo muchas organizaciones de esa manera, es que no es necesario hacer despidos de empleados porque tienen un rol específico que ya no me genera valor dentro de la organización. Al contrario, ahí hay un cúmulo de conocimiento que podemos revertir y que podemos reinventarnos para poder desarrollar esa estrategia que queremos para manejarla en el corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Bueno. Aquí el escenario actual es, digamos que más que un choque, es el primer eslabón para poder transformarnos, es para poder hacer, digamos que, crear lo que les comentaba al principio, organizaciones
sin fines de lucro que reúnan a compañías de industrias específicas y proveedores de tecnología. Esa conjunción es importante en este momento cuando estamos hablando de que vamos a tener un mercado absolutamente cerrado, ¿cierto? Y que obviamente en algún momento, cuando pase la crisis, vamos a tener que enfrentarnos con el resto de tiburones en el mundo para poder generar esa ventaja competitiva que queremos tener para podernos mantener en el mercado, ¿cierto? Entonces, estas organizaciones que se proponen, que se creen sin fines de lucro y que están asociadas a una industria en particular, puede ser la industria logística, la industria del transporte, la industria de seguros, el sector financiero, el e-commerce, en fin, tienen que estar orientadas a desarrollar servicios para promover el desarrollo de mercados digitales específicos para la industria. Si tenemos esa unión de ese tipo de compañías, seguramente vamos a lograr cosas diferentes, así nos seguimos viendo como clientes y proveedores. Así nos seguimos viendo como un proveedor que va a hacer una oferta de valor y que el cliente no la entiende, no está preparado, el proveedor tampoco pueda que lo esté, ¿cierto? Si entramos en ese tipo de discusiones de esperar a que se nos aparezca la Virgen, pues seguramente no vamos a hacer nada. Pero si entramos en un modelo de colaborativo, en un modelo de ecosistema, pues seguramente lo vamos a resolver de una manera mucho más rápida. Eso significa que la colaboración entre los principales actores del ecosistema de la industria en particular deberían pensar esto como un objetivo que se debe cumplir en conjunto y que va a tener unos efectos que cuando lo implementemos y cuando salgamos a la normalidad, pues seguramente nos van a generar beneficios estratégicos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí es importante comentar que los sectores que obviamente de alguna manera por la crisis económica se han visto no tan afectados porque igualmente uno sabe que si esta situación continúa se van a ver afectados, ¿cierto? Tenemos al sector de telecomunicaciones, a toda la parte de e-commerce, toda la parte de banca, salud, educación, gobierno en general. Aquí es importante validar y tener en cuenta varios elementos a considerar. El comercio electrónico pues ya estaba de alguna manera viéndose significativamente beneficiado porque la adopción de las estrategias digitales y de las herramientas digitales cada vez cobraba más fuerza. Pero aquí obviamente hay que entender un poco cuando llegó ese volumen de transacciones, cuando llegó esa ola de peticiones inesperadas, qué tan rápido respondieron los e-commerce y qué tan armónicos estaban los e-commerce con los sistemas y con digamos que en general con todos los proveedores y todo el relacionamiento que podrían tener en el ecosistema asociado. Estamos hablando de que, por ejemplo, estoy haciendo un pedido hoy a un supermercado, ¿cierto? Y me dicen, está para dentro de 4 días, venga por él, y voy a los 4 días y me dicen, este producto que usted pidió no lo tenemos, le voy a devolver el dinero. O sea, quiere decir que no hay una armonía con sus sistemas, no hay una conexión, ¿cierto? ¿Y por qué me la entrega 4 días? No, es que no hay, las compañías transportadoras están colapsadas. ¿Cuáles compañías transportadoras? ¿Las suyas o las del ecosistema? Y uno va y habla también con la compañía de transporte y dice, oiga, tengo mis camiones detenidos. Entonces, no hay una conexión directa, no hay una relación entre la cadena de valor. Se ve que hay muchos procesos manuales, se ve que las llamadas telefónicas para buscar a un camión se están haciendo todavía. Entonces, digamos que ese tipo de desincronización lo que hace es que este tipo de canales digitales, si no están habilitados, va a ser una mala experiencia para los usuarios y obviamente pues van a tener unos problemas muy grandes. Entonces, hay que armonizar cada uno de estos sectores con su ecosistema para que puedan operar, ¿cierto? Aquí es importante tener en cuenta que esta situación, lo que está ocurriendo hoy, puede acelerar los cambios fundamentales en el comportamiento del cliente. O sea, el quédate en casa, de alguna manera está acelerando rápidamente la adopción de tecnologías digitales, ¿cierto? Que obviamente son videoconferencias, ya hablamos, conocemos gente que está hablando ya de videoconferencias y que antes no tenían ni idea cómo entrar, por ejemplo, a un Zoom o a un Skype y ahora ya lo saben hacer, están pagando, están comprando, están haciendo ejercicios, están interactuando con la banca, ¿cierto? Eso significa que ya va a haber una menor dependencia de lo físico, ¿cierto? Y que esto puede ser un acelerador para la transformación de las compañías, ¿cierto? Obviamente beneficiando a los que son más fuertes en el tema digital. Pero cuando estamos hablando de que los que son más fuertes en el tema digital, nos damos cuenta también que los que son más fuertes en nuestro mercado realmente no son tan fuertes.
Entonces también es un elemento que hay que analizar con mucho detalle para poder tomar acciones respectivas a lo que significa eso. Cuando estamos hablando de que interactúo con un e-commerce, con cualquier tipo de solución digital y que no tienen el contexto de quién soy, de qué es lo que estoy pidiendo, de si estoy tratando de hacer un fraude, de si también soy otro tipo, estoy generando información que no es real. Este tipo de consideraciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de establecer una transformación digital. Si estamos hablando de que los datos que tienen las compañías al interior y que están llevándolo a un modelo digital no son consistentes, son datos erróneos, son datos que no corresponden a la realidad del cliente, pues ahí también tenemos otra problemática y la experiencia digital no va a ser la mejor. Entonces, digamos que de alguna manera son componentes importantes que tenemos que considerar a la hora de la interacción y de cómo van a interactuar nuestros clientes con nuestra estrategia digital. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno va a un supermercado, por lo menos me pasa a mí, yo voy a un supermercado y mi esposa me dice que traiga determinado producto y yo lo primero que hago es tratar de encontrarlo y ya si a los 10 minutos no lo he encontrado, voy y le pregunto a alguien dónde lo encuentro. ¿Sí? Si no tenemos en el e-commerce ese tipo de ayudas para los clientes, pues la experiencia va a ser totalmente fatal, ¿cierto? Entonces tenemos que primero que todo educar a los clientes, tener herramientas de inteligencia artificial que le permitan tener un asistente, un funcionario virtual que lleve al cliente en el modelo de e-commerce o de cualquier tipo de interacción digital y que lo vaya llevando de la mano de acuerdo al contexto del cliente, de acuerdo al perfil del cliente. Cuando uno entra a un banco también hace una serie de preguntas porque va a hacer algún tipo de operación diferente a consignar dinero y le toca preguntarle a alguien que lo atienda, ¿cierto? Si llegamos a un sitio de banca, a un sitio de seguros y no tengo quien me guíe, pues seguramente la experiencia no va a ser muy buena. Entonces el tema de alfabetización de los clientes es un tema muy importante que tenemos que considerar a la hora de poder desarrollar estos modelos digitales, ¿sí? Y lo mismo, la contextualización y lo que significa la relación con el entorno. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de telemedicina, ¿cuál es el efecto que va a tener cuando un médico nos haga una prescripción médica, ¿cierto?, de un medicamento y que ese medicamento pueda tener efectos secundarios en la salud del paciente? Si no tiene una base de conocimiento, de inteligencia artificial que le permita relacionar ese medicamento con la historia clínica del paciente. Igualmente en el gobierno, todos los trámites que uno hace en el gobierno, los posibles fraudes que puedan cometer personas, ¿cierto? Si no tenemos identificado el contexto de la información y cómo estoy relacionando ese ciudadano que está haciendo algún tipo de requerimiento al gobierno o algún tipo de trámite, pues obviamente tengo que tener herramientas asociadas que me permitan lograr cumplir ese objetivo de dar una experiencia adecuada al cliente y poder detectar ese tipo de amenazas que pueden ir en contra de los procesos internos de la organización. Bueno, aquí hay algo bien importante, es que nos estamos centrando en digamos que hay tres elementos importantes dentro de lo que queremos mencionar acá, es centrarse en los fundamentos, en el cuidado y el contacto con los clientes, ¿cierto? Conocer a los clientes cómo están hoy y reimaginando la experiencia del cliente para un mundo posterior a lo que estamos viviendo, ¿cierto? Aquí la mayoría de los clientes están viendo afectadas sus rutinas, sus finanzas personales. Los consumidores están viendo que tanto sus ingresos como sus ahorros obviamente están disminuyendo, ¿cierto? En consecuencia, pues están consumiendo lo esencial. Estamos consumiendo comestibles, estamos consumiendo suministros para el hogar, estamos consumiendo entretenimiento. Y otras categorías que están por fuera, ¿cierto? Como la ropa, los productos, los restaurantes, los hoteles, pues seguramente van a tener unos gastos que son significativamente menores en los próximos meses. Entonces, esto significa darle un mayor enfoque a la velocidad y a la audacia en la innovación por parte de las organizaciones. En este momento no es tan importante la satisfacción del cliente, es más importante darles a los clientes lo que necesitan. Eso sí es realmente importante. O sea, cuando estamos hablando de un momento de angustia, de un cliente que está preguntando por un seguro médico, ¿cierto? Por una deuda que tiene con un banco, es imperioso resolverle esa petición al cliente. ¿Sí? Cuando estamos hablando de que un cliente está haciendo una compra, ¿cierto? Y que es un producto esencial porque, no sé, tiene una familia, tiene unos niños,
y cuando va a reclamar el producto, el retail le dice que está agotado y tuvo que esperar 5 días, pues estamos hablando de un nivel de insatisfacción bastante alto. Entonces aquí la experiencia del usuario se convierte en un elemento importante. La experiencia de usuarios en la Cripsis pues nos debe permitir satisfacer las nuevas necesidades, la empatía y el cuidado y la preocupación que debemos tener. Debe centrarse en el comportamiento del consumidor, básicamente. Mantener un pulso en tiempo real sobre las preferencias que cambian todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos innovando y esta crisis nos está llevando a eso. El tema de home office, el tema de estar con los niños, el tema de no poder salir, aparecen una serie de necesidades que no estaban contempladas en el modelo tradicional y que antes teníamos un e-commerce y que se movía de alguna manera muy bien y la banca, bueno, en fin, pero no teníamos ese sentido de urgencia que hoy tienen los clientes, ¿sí? Bueno, aquí hay un elemento importante, es que tenemos que cuidar a los clientes. El primer paso en el cuidado es llegar, no en temas de marketing, no en temas de obtener una ventaja competitiva, sino ofrecer un apoyo incondicional. O sea, aquí no se trata de poder convencer al cliente de que compre algo, sino de poder cuidarlo y darle todos los elementos necesarios para que él se sienta de alguna manera abrigado, se sienta sea consciente de que él en algún momento les dio mucho a las empresas, nos ha dado mucho a nosotros y que es el momento de que nosotros también demos como organización. Entonces hay muchos casos de, por ejemplo, leí uno la semana pasada donde Budweiser, dineros que tenía para el marketing y para el deporte lo donó a la Cruz Roja, ¿cierto? En Colombia están ocurriendo casos parecidos, en la banca, en el sector retail, en Bavaria también ocurrió algo parecido. Entonces es importante la protección al cliente. Y obviamente algo también muy importante es el cuidado a los empleados. O sea, los empleados son la base de conocimiento que tienen todas las organizaciones. Los que conocen mejor la atención al cliente y la manera en cómo los clientes están operando son los empleados. Nosotros cuando estábamos hablando de un modelo de transformación digital con un cliente, él decía que realmente no le interesaba ir a un modelo de transformación digital, que él no tenía ningún sentido hacerlo. Y le preguntábamos que por qué. Dice, porque es que mis clientes están enamorados de mis comerciales. Y mis comerciales los atienden de una manera fantástica. Todo lo que ellos necesitan lo entregan en el momento que ellos lo quieren. Entonces, para ellos, que los atienda una máquina o conectarse a un sitio de internet no es importante. Pero bueno, el tema cambió, ya los comerciales no pueden atender a los clientes. Entonces, esos empleados que atendían a esos clientes de manera personal, pues saben cómo es el comportamiento y cómo deberíamos atender a esos clientes para consentirlos a través de modelos digitales. Entonces, tenemos que cuidar a esos empleados y se convierten y tenemos que escucharlos para poder establecer esta nueva estrategia. Ese es un elemento súper clave. Y obviamente, pues el efecto que tengamos en la comunidad. Si nosotros queremos ser prósperos como organización, pues tenemos que generar prosperidad en nuestro entorno. O sea, no tiene sentido hablar de estos temas, como lo mencionaba yo en un post que escribí en LinkedIn, no tiene mucho sentido que estemos hablando de transformación digital si tenemos gente que está aguantando hambre, si tenemos gente que se está quedando sin empleo, ¿cierto? Entonces, debemos cuidar a la comunidad también, o sea, ¿qué tanto de lo que nos estamos ganando, de lo que nos hemos ganado, podemos regalarle a la comunidad, no solamente en temas de dinero, en temas de formación, de educación, de generarles nuevas oportunidades, de generar nuevas oportunidades laborales para las personas que están de alguna manera siendo afectadas? Entonces, también es un momento crucial para poder hablar de eso. Bueno, ¿dónde están los clientes hoy? Aquí es importante conocer eso. ¿Cuál es el patrón de vida de los clientes? Las actividades como el viaje a la tienda de comestibles o salir a cenar con amigos, ahora pues son muy difíciles, ¿cierto? De hecho están prohibidas. Durante la noche y los fines de semana los patrones de demanda han cambiado. Antes uno se preguntaba qué vamos a hacer el viernes y seguramente teníamos que ir a cenar o teníamos que ir a cine. Digamos que ese modelo de negocio cambió, ¿cierto? Ya estamos haciendo reuniones a las 9:30 de la noche porque pues no hay nada que hacer y hagamos una reunión a las 9:30 de la noche, ¿cierto? Entonces, el aumento de interacciones en línea está creciendo, las reuniones con los clientes están creciendo, las interacciones de los niños, de los más pequeños, hay una serie de herramientas, accesorios que son específicos, por ejemplo, para que ellos puedan desarrollarse y que los necesitan ya o ya. Entonces,
Estamos hablando de, por ejemplo, un niño de 2 años que no tenía un escritorio para trabajar, porque él hacía todas sus tareas en el colegio y simplemente llegaba a la casa era a jugar. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese escritorio que necesita el niño, que lo necesitamos para hoy, no llegue dentro de 15 días? Entonces, es muy importante las demandas del cliente atenderlas de una manera adecuada. Las opciones digitales hay que acelerarlas. La entrega digital obviamente se ha convertido en una necesidad para la mayoría de los clientes que están confinados en su casa. Y obviamente todavía hay muchos que odian esa adopción, pero la tienen que hacer, pero tenemos que educarlos para hacerlo, porque es una nube muy negra, es una incertidumbre la que se genera cuando estoy hablando de interactuar con sitios digitales donde no sé quién me está atendiendo, ¿cierto? Eso genera una serie de preocupaciones, sobre todo en las personas mayores. Y obviamente tenemos que acelerar esa adopción educando a nuestros clientes, detectando, por ejemplo, cuáles son las noticias falsas. Eso se convierte en otro elemento clave. El riesgo reputacional, qué información están dando acerca de mis productos o de productos similares que realmente lo que están haciendo es generando falsas noticias en torno a la funcionalidad de ese producto. Eso lo estamos viviendo. El tema de Rusia en la intervención que tuvo en las elecciones en Estados Unidos es un tema, digamos que es el génesis de lo que nos va a ocurrir. O sea, ¿cómo vamos a detectar que un cliente o que alguien por allá con una identidad falsa, un robot, puede estar diciendo noticias o publicando información en Twitter, en Facebook o en Instagram acerca de mis productos que es totalmente anómala y que me está quitando clientes, ¿cierto? O que a partir de esa información pueden generar una serie de fraudes, todo el tema de adquirencias, o sea, aquí hay un tema muy grande por resolver. Todos los sitios digitales, todos los sitios web donde yo pueda hacer transacciones, donde yo pueda finalizar un proceso de compra y que lo haga a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, son susceptibles de reclamaciones por la ley colombiana. O sea, yo fácilmente puedo decir, yo no hice esa transacción. De hecho, en las compañías, en los e-commerce, hasta antes del COVID, tenían que hacer una provisión de dinero por todas las reclamaciones y el dinero que tenían que devolver. Porque si los consumidores decían que ellos no habían hecho esa compra y no había las evidencias suficientes para comprobar que no lo había hecho, tendrían que devolver el dinero. Entonces ahí tenemos otro elemento importante a considerar. ¿Cómo hago para analizar toda esa información que está fluyendo? ¿Cómo hago para tener una identidad digital de mi cliente y validar que sí me está haciendo eso? Porque seguramente van a tener muchas pérdidas los e-commerce. Si ese proceso, si esa ley no cambia, ¿cierto? Si la regulación dice que el consumidor, si no le demuestran de que hizo esa compra, pues tienen que devolverle el dinero, independientemente de que haya consumido en el producto, pues se va a volver un tema muy delicado, ¿cierto? Entonces las opciones digitales tienen que ser un acelerador y tenemos que pensar en todo. O sea, por eso es importante tener un grupo paralelo dentro de la organización que empiece a pensar en esas posibles rutas que tenemos que seguir y que existen herramientas tecnológicas que permiten hacerlo. ¿Cómo voy a eliminar la intermediación? ¿Cómo voy a evitar los fraudes? ¿Cómo voy a generar una experiencia diferente a mi cliente y educarlo y alfabetizarlo? ¿Cómo voy a hacer que él entienda cuando una noticia es falsa? ¿Cómo puedo tener tecnología que me permita estar monitoreando las redes sociales, las llamadas telefónicas y contextualizar toda esa información para establecer un patrón, ¿cierto? Un patrón que sea un nuevo modelo de negocio, un fraude, una noticia falsa, una oportunidad, bueno, en fin. Y por último, pues llevar el negocio a los hogares de los clientes. Eso significa realizar, por ejemplo, operaciones físicas sin contacto, es determinar y desarrollar nuevas estrategias que me permitan tener el menor contacto con los clientes y establecer estrategias que lo logren, o sea, todos los temas de autoservicio, bueno, en fin, hay muchas opciones que tenemos que analizar como organización. Aquí hay otro elemento importante, es que tenemos un nuevo consumidor y que tenemos que reimaginar la experiencia del cliente para un mundo posterior. O sea, aquí es probable que los cambios en las preferencias de los consumidores y los modelos de negocios sobrevivan, ¿cierto?, a la crisis, pero se ha comenzado a desarrollar y ha habido un aumento de las compras de productos en línea y eso sigue en aumento. Entonces, una vez que los clientes se han acostumbrado a esos nuevos modelos digitales, se espera que algunos consumidores también o permanezcan o aumenten su uso. Por eso es clave la experiencia de usuario. Por eso es clave tener en cuenta todas estas consideraciones y que obviamente tengamos ganancias tempranas. Es meterlos dentro de un modelo de agilidad donde tengamos puntos de control muy cortos y podamos llevar esa nueva experiencia de una manera muy rápida. Igual que el modelo de desarrollo
de cualquier tipo de iniciativa. Tiene que hacerse de una manera muy ágil, con unos tiempos muy cortos, ¿sí? Y obviamente aquí es importante que si estamos mejorando la experiencia del cliente, si estamos ofreciendo unos productos y unos servicios de una manera mucho más amigable, estamos invirtiendo en educarlo, estamos invirtiendo en controlar todas las posibles amenazas, restricciones, oportunidades, pues eso no significa que tenemos que darle un precio más alto al cliente. Eso también es una posición equivocada. Si estamos hablando de que hoy dentro de un proceso de negocio una organización se gasta 100 pesos y con este tipo de iniciativas, con este tipo de estrategias digitales, ya no se va a gastar 100, sino que se va a gastar 40, pues esos 60 los deberíamos reinvertir en generar una experiencia diferente al cliente sin aumentarle los precios. Que eso es bien importante. O sea, aquí, en estos momentos donde estamos teniendo esta coyuntura, en muchos e-commerce, para nombrar un caso, están subiendo los precios de una manera exorbitante. Los domicilios ahora valen una cantidad de dinero. O sea, se están aprovechando de esa necesidad del cliente y es una experiencia totalmente anómala. Va en contraposición de lo que significa ese repensar de la organización en el mediano plazo. Entonces, es un elemento bien importante a tener en cuenta. No podemos generar nuevas expectativas, nuevas experiencias al cliente a costa de que tenga que pagar más. ¿Ok? Bueno, otro elemento importante dentro de esto es desarrollar las capacidades para un entorno que cambia rápidamente. Aquí tenemos, digamos que, varios elementos que son importantes, que han tenido un impacto en los canales digitales, pero hay muchos más que también son estratégicos. Entonces, el obtener más información, el poder llegar de una manera mucho más expedita a poder desarrollar este tipo de estrategias significa muchas cosas. Entonces, lo que les mencionaba ahora, escuchar a los empleados, ¿cierto? Adoptar una innovación ágil, o sea, es decir, que podamos tener un modelo, una metodología ágil que nos permita sacar rápidamente productos y servicios, ¿cierto? Y entender y estar monitoreando continuamente cuáles son las preferencias que tienen los clientes. Entonces, a partir de la interacción que tenemos con todas estas fuentes que estamos mencionando acá, tenemos a Twitter, a Facebook, a todas, digamos que todas esas fuentes de información que son internas, unas externas, fuentes abiertas, debo tener patrones, debo analizar toda esa información y contextualizar de acuerdo a lo que los clientes están pidiendo. Si estamos hablando de un cliente que entra a un sitio específico, yo debería tener la posibilidad de poder identificar y relacionar ese cliente con el resto del ecosistema, ¿cierto? Si estamos hablando de, por ejemplo, un proceso de onboarding de una compañía a la cual le voy a ofrecer un modelo de crédito o le voy a vender algún tipo de producto y quiero saber quién es, saber si está poniendo en riesgo mi reputación como compañía, porque pueda que los dos al hacer negocios signifique un riesgo para mí, porque esta compañía puede estar inmersa en un lavado de activos, puede tener relaciones con terrorismo, en fin. Todo ese tipo de cosas, si las puedo analizar en tiempo real, me van a generar una sensación diferente y una atención a mi cliente de una manera diferente. Si nosotros como organizaciones identificamos en tiempo real lo que los clientes quieren, quiénes son, sus relaciones con el ecosistema, qué están diciendo en Twitter, qué tipo de inconformidad tienen, qué tipo de producto están manejando, qué tipo de contrato tienen con nosotros, y poderle dar esa información basado en el contexto, en entender qué es lo que quiere, en razonar y poder sacar conclusiones acerca de lo que quiere y en tomar decisiones, pues obviamente vamos a tener una experiencia de usuario diferente. Si no tenemos eso, pues nos vamos a quedar en el modelo tradicional, en los chats tradicional que tenemos hoy, que simplemente un cliente pregunta o hace una petición y dice que le vamos a transferir la llamada a un asistente para que se le resuelva, y este señor le dice que en 10 días tiene una respuesta a su petición. Ese modelo definitivamente ya cumplió su ciclo y hay que pensar en cómo la inmediatez, porque la angustia que tiene el cliente y el servicio que él requiere es para hacerlo de manera inmediata. Entonces ahí tenemos que tener esa consideración para poder adoptar innovaciones ágiles que me permitan cumplir con esas expectativas del cliente. Bueno, y acá tenemos ya, para terminar un poco la contextualización de la situación actual, unas cifras de los canales digitales de cómo se están portando en diferentes países. Aquí es muy importante lo que se está mencionando, el promedio de entrega se está demorando entre 7 y 10 días. Yo creo que ha crecido, yo creo que ya no es entre 7 y 10 días, ¿sí? Entonces,
estamos teniendo un auge de demandas de clientes, de peticiones de clientes a través de modelos digitales, pero realmente las expectativas de servicio no se están cumpliendo en la mayoría. Seguramente hay muchos que las están cumpliendo, pero digamos que por esa misma incongruencia que hay en otros elementos que hay que tener en cuenta para poder desarrollar una estrategia digital, no se están cumpliendo. Entonces, es importante tener esa consideración como un punto de mejora y un punto a evaluar con esos equipos paralelos que están repensando el negocio cuando volvamos a lo normal. Bueno, ¿cómo nos vamos a adaptar? La estrategia de atención al cliente, digamos que es un elemento importante, es el marco de muchas cosas que queremos hacer en el modelo del nuevo contexto, ¿cierto? Y cómo lo que estaba mencionando, lo que he mencionado varias veces, cómo el ecosistema armoniza esto, o sea, cómo poderme alimentar de diferentes fuentes de información, poder tomar decisiones en tiempo real, de alguna manera armoniza esa estrategia de atención al cliente y esa experiencia que queremos que tenga con el fin de que sea mucho más digital, de que las condiciones de atención que tenga sean mucho más oportunas, que obviamente pueda tener una experiencia agradable dadas las restricciones que vamos a tener. Entonces, esto se convierte en un elemento clave. Bueno, aquí, como yo no sé si lo he mencionado directamente, pero aquí el tema es que tenemos que aplicar modelos de inteligencia artificial. Tenemos que hacer una combinación de las tecnologías para poder generar estrategias que nos permitan ser competitivos en el futuro. Y esa armonía la tenemos que construir entre todos. Aquí ya nos tenemos que quitar el papel de que somos una empresa con una función de industria y que somos un proveedor. Todos hacemos parte del mismo ecosistema, entonces tenemos que entrar en un modelo colaborativo. Entonces es el tiempo de hablar de ese tipo de tecnologías y la inteligencia artificial, digamos que se convierte en un punto clave. La inteligencia artificial semántica, la inteligencia artificial robótica y la inteligencia artificial de optimización y predictiva. Son elementos que son súper claves a la hora de mejorar la experiencia de los clientes. Entonces, las conversaciones en tiempo real a través de funcionarios virtuales se convierten en un elemento clave. Ya no podemos hablar de un chatbot que está simplemente generando unas respuestas a unas preguntas que nos hacen los clientes, sino ya que tenemos que tener un funcionario virtual que pueda cumplir esos 4 elementos que estábamos mencionando. Entender el contexto, entender que si le están diciendo baja, estamos hablando que puede ser un producto que le están dando de baja o puede ser un empleado que está diciendo que está renunciando a la compañía, ¿cierto? Entonces es que tener un funcionario virtual que entienda el contexto de la conversación, ¿cierto? Que no vaya y verifique en una fuente de datos cuál es la respuesta adecuada, sino que tenga el contexto y primero la comprenda, o sea, sepa cómo responder y sepa cuál es el contexto de esa pregunta y esa interacción que le están haciendo. Otro punto importante, obviamente, razonar, concluir que lo que le están preguntando significa tomar un punto, una ruta, ¿cierto? Entonces, determinar si le están haciendo un fraude, determinar si es una oportunidad de negocio, determinar si es una noticia falsa, y obviamente tomar decisiones. Si no toma decisiones esa conversación en tiempo real, 7x24, y simplemente le dice que en 5 días le respondemos su petición, pues el sistema es un sistema fallido, ¿cierto? Entonces hay que dar respuestas instantáneas, la interacción tiene que ser natural y personalizada, es decir, tenemos que entender el lenguaje natural de los clientes en diferentes contextos. Estamos hablando de que los contextos en Colombia de la interacción natural son diversos. Si estamos hablando de, por ejemplo, en la costa, o en Medellín, o en Bogotá, o en Cali, todos van a hablar de una manera diferente y tenemos que darle ese contexto a esa interacción que tiene el cliente. Las necesidades son diferentes, la zona geográfica es diferente, el clima es diferente, la cultura es diferente, ¿cierto? Entonces tenemos que darle esa sensación de que esa experiencia de usuario es muy personalizada. Eliminar los procesos repetitivos. Aquí hay un tema bien importante dentro de la interacción que hacen los clientes con los sistemas digitales. Oiga, necesito que me resuelvan este problema, necesito negociar ya este crédito con ustedes a una tasa diferente y a un plazo diferente. Es importante que detrás que ese funcionario virtual tenga la capacidad de, por ejemplo, integrarse con un robot que haga la actualización, que valide las reglas de negocio y que permita decirle al cliente, aquí se lo mando para que haga una firma digital.
Entonces, toda la eliminación de tareas repetitivas se tienen que desaparecer, porque no generan valor. Lo que hacen es que generan una serie de restricciones a los clientes y la experiencia del usuario pues es terrible. Y obviamente el tema de ahorros en costos. Si estamos optimizando procesos, si estamos diciendo, por ejemplo, que antes un proceso en particular se demoraba, no sé, 2 semanas y que ahora se demora 2 minutos, estamos ahorrando costos. Entonces, esos costos que nos estamos ahorrando podemos invertirlo en generar este tipo de soluciones que hagan que el cliente de alguna manera esté mucho más satisfecho. Eso es un elemento súper importante. Bueno, la investigación sobre tendencias de industria, los correos electrónicos, las entradas de blogs, las transmisiones de noticias, el contenido social, son diversas fuentes las que tenemos que de alguna manera alimentar o que de alguna manera tener que digerir para poder contextualizar y para poder saber ese momento de verdad que tenemos con el cliente, cómo lo debo aprovechar de la mejor manera, ¿cierto? Entonces, el tema de atención al cliente, cuando tengo todas esas fuentes de información, cuando sé las relaciones del cliente, cuando sé los productos, cuando sé lo que dice, cuando sé el tipo de contrato que tiene, cuando sé las restricciones que tiene el contrato que él tiene con la compañía, cuando puedo identificar todo ese tipo de fuentes de información en tiempo real, puedo llevar esto a un modelo de autoservicio con una experiencia de usuario inimaginable. O sea, no tiene sentido que uno llame a un banco hoy o a un retail o a cualquier tipo de entidad y que nos digan que todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Eso no tiene sentido y usted simplemente lo que iba era a poner en pausa el servicio que le estaban prestando. Eso lo puede hacer un modelo de autoservicio. El 70% de las llamadas que entran a un call center son análisis que ya han hecho muchas compañías, se podrían hacer a través de modelos de autoservicio, ¿cierto? Y unos modelos de autoservicio mucho más especializados, mucho más ricos. Cuando usted llama a un call center y le contesta a una persona y usted le entrega una cantidad de información, él tiene que ir a diferentes fuentes en tiempo real, averiguar una cantidad de cosas para poderle dar a usted una respuesta correcta. Y casi nunca se la da, sino que la toma como un requerimiento para resolverlo días posteriores. Entonces, si tenemos todas las herramientas para decirle, porque obviamente las llamadas de contacto no van a desaparecer, es importante que los humanos atiendan a los clientes en los casos específicos que lo requieran. Si tenemos toda la inteligencia artificial para poderle dar el contexto y entregarle toda la información en tiempo real a un asistente, a una persona, para que le entregue la respuesta al cliente y tome una decisión, estamos hablando de que podemos hablar de un proceso que se demoraba 10 días a un proceso que se demora segundos. Entonces, eso se convierte en un elemento clave también dentro de este modelo. Bueno. Frente a la brecha entre las solicitudes del cliente y el lenguaje de apoyo con tecnología de inteligencia artificial, ahí tenemos varios elementos. Entonces, enfocar la atención en canales online. Estos canales, WhatsApp, Facebook, Messenger, chat, son canales donde se genera una cantidad de información que si la contextualizo, que si la integro, que si la relaciono, puedo tener una visión diferente de lo que los clientes están solicitando. Y puedo dar una mejor apertura. Nuevos canales de atención. Es importante que si tenemos herramientas tecnológicas, pueda tener nuevos canales de atención asociados a optimizar procesos que llevaban mucho tiempo y que ahora los puedo resolver en pocos segundos. Entonces, ahí ese también es un punto a considerar. La fortaleza de la tienda virtual de manera que sorprenda a los clientes. Aquí estamos hablando de que las tiendas físicas no se van a acabar, ¿cierto? Que puedo tener una tienda específica donde se viva una experiencia inigualable para el cliente, donde pueda tocar los productos, donde pueda tener una realidad diferente, pero también la tienda virtual se convierte casi que en el día a día del cliente. Entonces tenemos que fortalecer esa tienda de manera que sorprenda a los clientes, de manera que le haga unas sugerencias, que lo contextualice, que entienda que el cliente cuando está entrando a ese sitio es como si fuera único, es el único que tenemos que atender y conocemos todas sus necesidades y le estamos dando toda la educación para que él sienta que él es el único en ese sitio, es el único en la tienda y que tenemos miles de personas atendiéndolo. Esa experiencia es única. Es como cuando uno entra a una tienda de zapatos, cuando va con la esposa a comprar zapatos y que llegan las 4 vendedoras y le traen un par, el otro, le sirven una cantidad de cosas. Ese es el mismo modelo que queremos en una tienda virtual. No puede ser tan gris, tan oscuro, porque seguramente la experiencia no va a ser la que esos nuevos clientes del mundo digital quieren, ¿cierto? Ok, fortalecer las redes sociales se convierte también en un elemento clave, pero tiene que estar alimentado con el entorno. Hablar en las redes sociales sin identificar, por ejemplo, que le estoy respondiendo un comentario
a alguien que no existe, ¿cierto? Que es un robot o que es una identidad falsa, pues puede generarme problemas puede generar un riesgo reputacional, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos es importante tenerlos en cuenta. Un momento, reviso cómo estamos de tiempo. Ok. Bueno, esto es un poco más de lo que estábamos mencionando. Aquí no me voy a extender tanto para darle un paso a algo que es bien importante, que tiene que ver con el funcionario virtual. El funcionario virtual, pues, es mucho más que un bot, que un chatbot. Es como si fuera un funcionario integral dentro de una organización que puede hacer tareas de una manera muy rápida. Es un funcionario que conoce todas las reglas de negocio y que puede en tiempo real resolver y relacionar fuentes de información para dar una atención y experiencia al cliente. Puede leer un contrato y procesarlo en segundos. Puede relacionar diferentes fuentes de información y hacer un análisis de crédito a un cliente en segundos. Puede entregar todo ese tipo de información que un cliente espera que sea expedito, que sea rápido, resolverle un problema o un reclamo o darle una experiencia diferente de producto al cliente en segundos. Estos son los funcionarios virtuales y lo que hace es que específicamente se puede comportar como un humano, pero que puede procesar diferentes fuentes de información, hacer muchas cosas en tiempo real y tener muchas instancias atendiendo muchísimos clientes. Y obviamente, adicional a eso, pues generando una serie de alarmas que me permitan mitigar riesgos, que me permitan tener oportunidades para poder vender más productos, para poderle ofrecer al cliente, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al contexto de su pregunta, de acuerdo a lo que está reclamando, una solución específica de lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces aquí el funcionario virtual tiene que ser multiindustria, tiene que aprender y tiene que trabajar en un modelo de procesamiento de lenguaje natural, ¿cierto? Tiene que hablar en diferentes idiomas, porque si estamos hablando de que en mi compañía es digital y mi mercado digital en Colombia es un fracaso porque las restricciones no nos han dejado crecer, pero ese mismo modelo lo quiero llevar a otro país y estamos hablando de que es en portugués o que es en inglés, pues tiene que ser bilingüe, tiene que poder entender todos los requerimientos de los clientes en diferentes idiomas y contextualizarse y poder ir a diferentes fuentes y relacionarlas, ¿sí? Podemos encontrar el caso donde un cliente que está interactuando con nosotros está haciendo comentarios en las redes sociales, pero lo está haciendo en inglés, o lo está haciendo en otro idioma y de alguna manera ese comentario, o puede ser una oportunidad de negocio para mí, o puede ser una amenaza. Entonces, es tener ese tipo de soluciones que me permitan hacer ese análisis en tiempo real, clasificar textos, automatizar procesos repetitivos, es decir, integrarse con otro tipo de tecnologías, integrarse con robots que actualizan sistemas en tiempo real o integrarse con procesos donde la intermediación desapareció, basados, por ejemplo, en tecnologías de confianza y de contratos inteligentes como blockchain, ¿cierto? Tener conversaciones naturales y desestructuradas, es decir, todas las fuentes de información que están entrando casi todas las fuentes de información con las cuales se puede alimentar un sitio digital son desestructuradas. No tienen una estructura específica. Entonces necesitamos a alguien que las analice, necesitamos a alguien que las interprete, necesitamos a alguien que razone sobre eso, que saque conclusiones y que tome decisiones. Lo mismo el tema de llamadas telefónicas. O sea, podríamos hacer un análisis de las llamadas telefónicas y saber cuáles tienen que volverse autoservicios. No es necesario que a un cliente lo atienda a un operador. No es necesario decirle a un cliente que todos mis operadores están ocupados, sino llevarlos a un modelo de autoservicio porque seguramente esa urgencia que tiene el cliente es muy simple de resolver, pero como nos vamos a demorar una hora en atenderlos, pues es fatal para el cliente y seguramente se va a ir a la competencia. Y obviamente pues que sea un modelo omnicanal, que la experiencia del usuario con la compañía, con la organización que quiere interactuar, con la que quiere comprarle un servicio, sea la misma a través de cualquier canal, telefónico, WhatsApp, a través del sitio web, a través de Facebook, de las redes sociales, a través de un correo electrónico, sea la misma experiencia y tenga la oportunidad y la resolución de ese requerimiento de una manera muy rápida. Otro punto importante que les mencionaba, que lo mencioné creo que al principio de la reunión, es el tema de los datos maestros. O sea, ¿cuál es la fuente de información que me va a permitir, ¿cierto?, de alguna manera tener una experiencia omnicanal adecuada para mis clientes. Generar esa promesa de atención al cliente que yo les estaba mencionando. Entonces, las decisiones se tienen que tomar basadas en la inteligencia del cliente. Se deben encontrar, la gestión de datos es un elemento importante para gestionar la gran cantidad de información recopilada
a través de esas fuentes que estamos hablando. O sea, si vamos a poner la inteligencia al negocio para que en tiempo real indague en WhatsApp, indague en Facebook, indague documentos, indague en fuentes abiertas, seguramente toda esa información tiene que estar de alguna manera asociada con los datos maestros, porque si no, vamos a tener basura, vamos a tener una cantidad de información que no vamos a saber cómo almacenarla, que va a estar duplicada, que después va a generar una pésima experiencia con el cliente, porque ya usted no es Giovanni, sino usted es Giovanni Alexander, y el tratamiento, y yo a usted como cliente no lo conozco, yo realmente no tengo un histórico de las compras de usted, pero sí tengo información almacenada porque usted en algún momento tuvo una interacción conmigo, pero es el mismo cliente. Entonces los datos maestros se convierten en un elemento clave. ¿Quiénes son los clientes que tienen mejor desempeño? Si no tenemos datos maestros y tenemos data duplicada, pues seguramente va a ser algo terrible para nosotros y algo terrible para el ecosistema, ¿cierto? ¿Qué segmento del mercado está funcionando bien? Si tenemos basura, si tenemos información, no vamos a poder saberlo. ¿Qué productos tienen las mejores márgenes? Si tenemos información que no es coherente, obviamente no vamos a poder tener toda esa información. Entonces la limpieza de la data, los datos maestros se convierten en un elemento importante a la hora de poder establecer una estrategia digital. Si ustedes no tienen datos maestros hoy, si ustedes no tienen esa estrategia considerada en el modelo digital que van a implementar o en ese repensar de la compañía, es importante, es muy importante que la persona que controla los datos dentro de la organización empiece a desarrollar esa estrategia, porque si no, la estrategia digital va a ser totalmente adversa, ¿cierto? Bueno, y aquí un poco más de lo que estaba mencionando con respecto a los datos maestros, entonces la información de los productos, los clientes, los activos, los empleados, los proveedores, la ubicación, todos estos elementos son fuente importante para la interacción que tengamos desde el punto de vista digital. Bueno, esto en general es lo que les quería mencionar. Creo que ya es un espacio para que ustedes puedan preguntar. Y bueno, de antemano, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por habernos escuchado. Abiertos a hacer esas alianzas con ustedes, a que seamos parte de ese ecosistema y a que podamos desarrollar este tipo de iniciativas de una manera en conjunto. Entonces les agradezco y obviamente invitarlos para una próxima oportunidad para hablar y seguir andando sobre estos temas que son estratégicos en este momento tan crítico. Ok, muchas gracias, Giovanni. Por temas de tiempo, las preguntas que nos enviaron vamos a contestarlas vía mail. Les estaremos enviando la grabación y presentación de esta webinar en las próximas horas. Gracias por su participación y que tengan un excelente día.